En lo más profundo de un bosque que parecía desafiar el paso del tiempo, donde la luz del sol nunca lograba penetrar el espeso dosel de hojas, un viajero llamado Erián tropezó con un sendero oculto. Este bosque, que se extendía como una vasta manta de sombras interminables, era conocido entre los lugareños por ser un lugar donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban de manera siniestra. Las historias sobre el bosque hablaban de un reino donde las reglas del mundo conocido se desvanecían y el tiempo se convertía en una ilusión. Erián, un joven aventurero impulsado por el deseo de descubrir lo que se escondía más allá de las fronteras de su comprensión, se adentró en el bosque sin temor. Sus pasos, suaves pero decididos, eran ahogados por alfombra de hojas secas que crujían bajo sus pies. A medida que avanzaba, el mundo a su alrededor parecía sumirse en una penumbra aún más profunda. Los árboles, altos y nudosos, se enlazaban como gigantes de madera con ramas enredadas que se entrelazaban en un enmarañado tapiz de oscuridad. El silencio sepulcral, solo el susurro constante del viento y el eco lejano de crujidos acompañaban a Erián. Este susurro parecía venir en todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Una sinfonía de murmullos que hablaban en un idioma olvidado. El aire estaba cargado de una humedad densa y un aroma a tierra húmeda y descomposición que se mezclaba con el perfume enigmático de flores nocturnas que sólo florecían en la oscuridad. Al girar una curva en el sendero, Erián descubrió una apertura inesperada. Un claro en el medio del bosque que parecía estar escondido bajo una capa de sombras perpetuas. Los árboles que rodeaban el claro eran viejos y retorcidos, sus troncos cubiertos de musgo y líquenes, y sus ramas se estiraban hacia el cielo como garras en busca de luz. Pero lo que más llamaba la atención eran los rostros grotescos que parecían estar esculpidos en la corteza de los árboles. Estos rostros, distorsionados por el paso del tiempo y la erosión, mostraban expresiones de agonía, terror y desesperación. Los ojos de los rostros parecían seguir a Erián, reflejando un vacío profundo y perturbador. Los susurros, que antes eran murmullos indistinguibles, comenzaron a tomar forma. Ahora eran palabras entrecortadas y fragmentos de frases que se entrelazaban en un coro inquietante. Las voces hablaban de secretos olvidados, de promesas rotas y de advertencias sobre los peligros que acechan en el claro. Erián, a pesar del creciente sentimiento de incomodidad, avanzó con determinación. Cada paso que daba sobre el suelo húmedo parecía resonar en el silencio, como un eco lejano de lo que vendría. Al entrar en el claro, Erián encontró un altar de piedra que parecía haber estado allí desde el principio de los tiempos. El altar estaba cubierto de una capa gruesa de musgo verde y oscuro, y las piedras estaban desgastadas por el paso de los siglos. A su alrededor, el aire estaba impregnado de una energía inquietante, como si el lugar estuviera esperando algo que sólo él podría ofrecer. Con la oscuridad y la valentía que lo habían llevado hasta aquí, Erián colocó una ofrenda en el altar, una pequeña bolsa de cuero que contenía objeto de valor sentimental para él. La ofrenda, aunque modesta, estaba destinada a ser un símbolo de respeto hacia lo desconocido, un intento de apaciguar las fuerzas que gobernaban en aquel lugar. En cuanto la última pieza de la ofrenda tocó la superficie del altar, el ambiente cambió drásticamente. Los susurros se transformaron en gritos frenéticos cargados de una desesperación que hacía temblar el aire. Los árboles, que hasta entonces no habían estado inmóviles, comenzaron a moverse. Sus ramas crujían y se contorsionaban como si tuvieran vida propia, acercándose lentamente hacia el claro. El suelo bajo los pies de Erián parecía vibrar y una sensación de frío profundo se apoderó de su cuerpo.
Erián observó con horror cómo las sombras del claro se alargaban y se fusionaban formando formas distintas que parecían avanzar hacia él. Los gritos que antes eran apenas audibles, ahora eran ensordecedores, llenos de una angustia palpable que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. Los rostros en los árboles se retorcían en muecas grotescas de odio y dolor, y sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con luz siniestra. La comprensión llegó demasiado tarde. Erián se dio cuenta de que el bosque no era simplemente un lugar, era un ser viviente, un ente antiguo y hambriento que se alimentaba de la esperanza y el miedo de los viajeros. La ofrenda, lejos de apaciguar las fuerzas del bosque, había servido como un catalizador para desatar su furia. En un intento desesperado por escapar, Erián corrió hacia el sendero, pero el bosque parecía haber cambiado. Los árboles, ahora vivos y conscientes, se movían para bloquear su camino. Las ramas se entrelazaban y se retorcían, formando barreras impenetrables que impedían su avance. Los gritos en el aire se mezclaban con el sonido de su propia respiración agitada, creando una cacofonía de terror que lo envolvía por completo. Erián tropezó y cayó al suelo, sintiendo las raíces del bosque subir y rodear sus piernas como serpientes que lo atrapaban. La desesperación y el miedo se apoderaron de él mientras miraba a su alrededor, buscando una salida que parecía no existir. La oscuridad volvía cada vez más densa y la presencia del bosque se hacía más opresiva. El último grito de Erián se unió al coro de susurros, un lamento que se fundió con el eterno clamor de aquellos que habían sido atrapados antes que él. En el silencio que siguió, el claro volvió a sumirse en una calma inquietante. El altar de piedra y la ofrenda estaban allí, inmóviles, esperando al próximo desafiante. Los árboles se quedaron de pie, sus rostros ahora calmados pero aún cargados de una sombra inquietante. El bosque había reclamado a su nueva víctima, y la historia de Erián se convertiría en otra advertencia para aquellos que se aventuraran a cruzar sus límites. El bosque oscuro, con sus secretos olvidados y sus advertencias de peligro inminente, continuaría su ciclo de atracción y devoración, alimentándose de la esperanza de los viajeros y creciendo más fuerte con cada alma perdida en su profundidad. Erián, como los que vinieron antes que él, se había convertido en parque del bosque, un eco silencioso en el coro eterno de los susurros y gritos.